Hola mis queridos amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta sexta temporada de Cristonautas. Como saben, nos está acompañando nuestro querido amigo el padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchas gracias por tu presencia entre nosotros. No, el honorado soy yo de estar aquí con vos, con nuestros amigos de todas partes del mundo. Grandioso. Padre Dempsey, de su historia un poco, usted es de Maracaibo, Sí, Venezuela. soy maracucho con mucho honor de la costa de Venezuela, muy cerca a la playa, muy cerca al mar Caribe también. Y bien, allí crecí hasta cuando prácticamente tenía 21 años y después de allí me formé en Italia. En Italia usted estudió en el Instituto Bíblico y en Sí, la Gregoriana, sí. Primero, todas las ciencias bíblicas habidas y por haber. no todas las ciencias bíblicas, no. Cuando seminarista estudié en la Gregoriana, terminé el seminario allí y me ordenaron sacerdote y luego regresé a Roma y estudié en el Bíblico, Pontificio Instituto Bíblico, en donde me gradué. Y después que me gradué del Bíblico me aceptaron para el doctorado otra vez en la Gregoriana y allí prácticamente culminé mi doctorado bíblico en teología bíblica. Sí, Teología bíblica. sí. Y hablando de Biblia, padre, yo tengo un tema tal vez un poco difícil, escabroso, angustiante. En la Biblia aparecen, sobre todo cuando leemos el Primer Testamento o la Primera Alianza que llamamos en estos programas, vemos muchos pasajes sangrientos donde el pueblo de Israel es enviado a matar. Sí. ¿Cómo entendemos eso el día de hoy? Sí. En primer lugar, tenemos que meternos en el contexto histórico. Estamos hablando aquí del primer milenio antes de Cristo, ya en el borde con el segundo milenio antes de Cristo, con probabilidad, pero estamos hablando en tiempos bastante distintos al nuestro, en donde el pan diario de cada día era caerse a golpes con piedras y palos con lo que se tenía para tener un pedazo de tierra o incluso para pasar de un territorio a otro. Era el pan diario de cada día, eran estos conflictos entre tribus, entre clanes, entre lo que podríamos decir naciones. Era el pan diario de cada día. El problema es cómo ver a Dios dentro de ese panorama, cómo ver a Dios, cómo interpretar a Dios en ese contexto brutal, en ese contexto violento. Una de las cosas que más me gusta del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, es que los autores bíblicos te describen la realidad tal cual como es, brutal, ruda, incluso escandalizante, pero no le echan azúcar, o no la cubren de chocolate, o no la tratan de romantizar. La cosa brillante es que en el medio de esa brutalidad, estos autores bíblicos se esfuerzan de ver la presencia de Dios, de Yahvé, y cómo Dios de una u otra manera está actuando con su voluntad en esa realidad brutal. Y es duro para nosotros, cristianos, poder asimilar eso hoy en día, después del evento de Jesús, después de ver todo con los ojos de Jesús, después de escuchar que Jesús quiere el perdón y el amor de los enemigos. Dice, wow, y uno lee el Antiguo Testamento, uno entra en esta crisis, en este contraste. Pero es muy natural. En el Antiguo Testamento, según la mentalidad de aquel entonces, buscar en el medio de esa conmoción de guerras, de posesiones, de conflictos que llegan incluso al exterminio de tribus, de clanes completamente, cómo es la voluntad de Dios allí. Y es muy difícil de asimilar. Claro Pero, que sí. a ver, por ejemplo, yo recuerdo en el libro de Josué que es el mismo Yahvé Dios quien Sí. envía a exterminar, supongo yo que porque estos pueblos eran idólatras. Sí, en primer lugar, estaban ocupando la tierra de Canaán. Y esa era la tierra que Yahvé había prometido a los padres, a los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob, a su pueblo Israel, que esa era la tierra prometida para ellos. Y después que salieron de Egipto, pasaron toda esta aventura de 40 años, ¿no?, errando en el desierto, y llegaron a las llanuras de Moab, que está prácticamente
antes de entrar en la zona de Canaán, o lo que sería hoy la Palestina, ¿no? La región de Palestina. En Moab muere Moisés y luego lo sucede Josué. Y el Señor le dice, esta es la tierra que ustedes van a tomar. Y ese es el mandamiento de Yahvé a Josué para todo el pueblo. Deben entrar allí y así es como lo van a hacer. Cuando entren, tienen que exterminar estas poblaciones, exterminarlas. Y en hebreo se utiliza un verbo muy particular, es el verbo haram, y el sustantivo que viene de ese verbo es jerem. Jerem es que ustedes cuando entren a esa población tienen que hacer haram, es decir, tienen que consagrar todo en anatema para Yahvé. Esa es la instrucción que dicen. Y San Jerónimo traduce, cada vez que aparece haram o jerem, él utiliza la palabra anatema. Pero en nuestras traducciones castellanas dicen consagrar en devoción o las cosas consagradas a Yahvé. Es interesante, pero porque nosotros hoy en día, si decimos voy a consagrar este libro para Dios, o lo cuidamos, lo ponemos en una cúpula de cristal, está consagrado para Dios, le ponemos unas velillas, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué en particular, cuando Dios pide esta población tiene que ser jerem, ¿no? Para mí, es que tiene que ser completamente exterminada como ofrenda hacia Yahvé. Para nosotros es muy duro esto, muy duro. Y eso es exactamente lo que hace Israel. Cuando llega, exterminan a todo, incluso la plata, el oro, se tiene que dedicar también a Yahvé. De hecho, hay un caso en el capítulo 7 de Josué donde Acán viola este mandamiento de Yahvé cuando están conquistando la tierra de Canaán y se queda con un poco de plata y dinero y otras cosas. ¿Y qué pasa? Que luego Israel comienza a perder las batallas porque Dios comienza a castigar a Israel. Y Josué se da cuenta que hay uno que violó el mandamiento de Yahvé en la conquista y tienen que buscar quién fue. Descubren que es Acán y su familia y ahora ellos tienen que sufrir el jerem, es decir, fueron exterminados porque violaron el mandamiento de Yahvé. Eso es muy duro para un cristiano leer ese tipo de textos y uno puede entrar en crisis de fe porque muchas cosas, wow, surgen de allí, ¿no? Pero ese es el libro de Josué. Este texto tendríamos que leerlo acompañado de algo para que nosotros podamos entender. Porque, absolutamente. A ver, hasta ahora lo que yo voy entendiendo de lo que usted me explica es que esas tierras estaban habitadas por personas que adoraban a dioses que inclusive, hay que decirlo crudamente como es en la Biblia, adoraban a los Baales, a Moloch, no me acuerdo cuáles otros reyes. A Astarte, a Asherah y muchos otros. Existían cosas, terribles, pero espantosas. Por ejemplo, esos dioses exigían sacrificios humanos de bebés recién nacidos. Tenían un horno para tirar a los bebés recién nacidos. Era una cosa espantosa. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, que son para nosotros serían abominables y que de hecho son abominables para Dios de Israel. Y entonces, pero es interesante, el texto bíblico cuando lo leemos describe estas cosas, pero no da la interpretación, sino que lo describe tal cual como es. Sin interpretarlo. Sin interpretarlo. Dice, esto fue lo que sucedió y te describe los hechos, ¿no? Luego vemos después, hay que seguir leyendo el libro de los jueces, luego el libro de Samuel y sobre todo el libro de Reyes, que Israel siempre fue infiel porque al final no llegaron a exterminar todo el mundo. Se quedaron viviendo con personas que ya estaban allí y comenzaron a mezclarse, a casarse con las hijas de los cananeos, y comenzaron a desviar su corazón y a olvidarse de Yahvé y comenzaron a adorar a estos otros dioses. Y esa vendría a ser la gran tentación de Israel. La tentación de Israel era no tenerlo a él como único Dios, exacto, sino que, bueno, ser, entre comillas, permisivos. Exacto, y ser seducidos por los otros dioses. Por eso es muy importante. Nosotros, y aquí quiero ser un poco delicado, ¿no? Por eso la radicalidad de la espiritualidad del Antiguo Testamento, que dice Yahvé, estos pueblos van a ser tentación, van a ser como una serpiente que te van a alejar de mí por las costumbres que tienen, la forma de vivir, los dioses que tienen. Y por eso es bueno
hay que exterminarlos, hay que quitarlos. Pero al final y al cabo Israel no lo hace. Y por eso todo el drama de Israel, de la infidelidad de Israel. Y uno dice, pero padre, ¿por qué estos idólatras o estos cultos son tan atractivos? Les voy a poner un pequeño ejemplo que se los pongo a mis alumnos para que entiendan mejor, ¿no? Pensemos en el yavismo puro. Yavismo puro. En el Antiguo Testamento siempre se trata de colocar un yavismo puro que es siempre muy austero, muy estricto. Lleva una dieta, lleva ritos de purificación. Es muy distinto a lo que es común en el mundo antiguo. ¿Ok? Que es muy y de repente ellos entran en la tierra de Canaán y comienzan a ver cómo se hacen las festividades de Baal, las festividades de Asherah, de Astarte y de otros dioses, aunque sí hay sacrificios humanos, pero también hay prostituciones rituales, hay sacrificios que implican todo este tipo de fiestas que para nosotros serían abominaciones, pero son muy atractivas, incluso sensualmente. Por eso los profetas y los libros del Antiguo Testamento dicen, Israel fue seducido por estos otros dioses y se olvidaron de Yahvé, su Dios. Claro, ven estas otras cosas como una eterna fiesta donde todo va, y por supuesto que sienten atracción hasta esto, y ven la austeridad de Yahvé y dicen, oh, ok, esto es muy duro, aquí tenemos mejor, la fiesta está mejor. Entonces, La fiesta está sí, mejor se en van esta. para allá. Entonces, por eso es que siempre se olvidan de Yahvé, y Yahvé está allí, y se han olvidado de mí. Han voltado sus espaldas, me han dado la espalda. Y después, cuando están en problemas, que gritan a Yahvé, Yahvé, con un corazón lleno de amor, va y los defiende. Y Ese es todo el drama. podríamos decir, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento vemos esas deportaciones a Nínive, Sí. a Babilonia, a estas regiones de Persia. Esas deportaciones son como un permiso que Dios daría, no un castigo, por haberse apartado y no haber sido fieles. Exacto. De hecho, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, cuando se destruye el reino del norte, hay una reflexión del autor sagrado. Dice, esto sucedió por el gran pecado de Israel, que fue infiel a Dios, y el pecado de Jeroboam, que hizo estos dos becerros de oro y dijo, estos son tus dioses. Porque Israel, nosotros pensamos que Israel siempre fue 100% monoteísta. Históricamente nunca llegó a ser, porque siempre fueron infieles. Y ese es el gran drama de Yahvé con su pueblo, porque decía, pero les digo esto y no lo hacen. Entonces, por eso, esta radicalidad, cuando entren, deben eliminar todo, porque al menos se evita la tentación de seguir cayendo, pero no lo hicieron. Y Vamos de hecho, a eso darle fue lo una que lectura más cercana a nosotros, a Sí. esto, porque yo creo que la Biblia, si es palabra de Dios, también Absolutamente. es palabra eterna. Exacto. Podríamos nosotros revisar esto que usted nos acaba de contar de que uno de los soldados de Josué se quedó con un poco de plata Sí. y entonces empezaron a perder las batallas. Sí, sí, exacto. Ese es por desobediencia de Yahvé. Cuando se desobedece a Yahvé, consecuencias siempre van a venir. Y ese ejemplo se coloca allí, pero también al final y al cabo, ese ejemplo que le pasó a Acán es lo que eventualmente le va a suceder a todo el pueblo. Por eso al final perdieron la tierra. Es la gran consecuencia del pecado de Israel, que nunca obedeció a Yahvé, y al final perdieron el reino del norte, y luego eventualmente perdieron el reino del sur y la destrucción del templo, en donde todo cayó en ruina, ¿no? Y por eso... Y eso no nos puede traer a nosotros una buena enseñanza. Oh, definitivamente. A mí me encantan los padres de la iglesia, los autores cristianos del segundo al quinto siglo son fantásticos, fantásticos, porque ellos leen la escritura, pero siempre con los ojos de Jesús. O sea, Jesús cambia el paradigma, ¿no? Lo que hablábamos en el primer programa, no podemos leer el Antiguo Testamento Sin el nuevo. sin los ojos o los anteojos o la lupa Exacto. que nos da el Nuevo Testamento, porque Jesús viene a hablar de misericordia. Exacto, de amor al enemigo, de perdonar. Perdonar, no la ley del talión, ojo por ojo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estos padres de la iglesia, comienzan a leer, ok, vamos a leer estos textos difíciles, donde hay guerras, donde hay asesinatos, ¿no? que desde el punto de vista de la fe en Jesús,
¿qué nos está preanunciando esto o qué nos dice a nosotros como cristianos? Orígenes es brillante. Orígenes, este autor cristiano, siglo segundo, tercer siglo, que comienza a leer estos, por ejemplo, el libro de Josué, los comentarios del libro de Josué, el libro de Jueces, que son libros fuertes, duros, los lee de manera tan especial, donde da un gran significado para la vida cristiana. Por ejemplo, Orígenes dice que cuando Yahvé pone esta orden del Jerem, ¿no?, de destruir a todos los pueblos cananeos cuando van a conquistar la tierra, él dice que es el típico ejemplo que el Señor nos pone a nosotros, cristianos, de luchar contra las tentaciones. Cada vez que tenemos una tentación y no luchamos, no exterminamos, tenemos que hacer jerem a las tentaciones, porque de una u otra manera somos frágiles y vamos a caer como Israel, que vamos a seguir cayendo en la tentación, nos olvidamos de Yahvé, nos olvidamos de Dios y comenzamos sin darnos cuenta a adorar otras cosas que no son Dios. Perdón, yo Sí. quiero levantar la banderita catequista, Okay. porque me parece que esta lectura de uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, vivió en Alejandría, ¿verdad? Sí, grandioso. Es un hombre que estudia las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. La catequesis alegórica, es todo Orígenes, es un maestro en Es eso. un maestro en eso. Sí. Podríamos decir así, yo no sé si me equivoco, que leer estas partes de las guerras donde Yahvé manda a exterminar es donde Yahvé, el único Dios que a través de Jesús se hace presente en nuestras vidas por obra del Espíritu Santo, nos manda a exterminar Absolutamente. estas desviaciones que nosotros todos tenemos, Claro. las seducciones y el seductor, que ayer hablábamos claramente en el programa anterior del seductor, el mal en la Biblia, el maligno, el que Satán. pone los obstáculos. Sí. ¿No será que este exterminio nos pide Dios que seamos radicales en exterminar esa, no sé, concupiscencia de obtener dinero, de obtener más cosas, de ser más dueños de los demás, inclusive de explotar a los demás, de tratar mal a los demás, Claro. la relación con nosotros, con nuestro cuerpo, la pureza, la castidad? Claro que sí. De hecho, hay otro autor que me gusta mucho, que lo he leído varias veces a nivel personal, que escribió un tratado de la oración, se llama Cipriano de Cartago, igual, tercer siglo. Cipriano de Cartago, un gran santo, San Cipriano. Y él escribió un tratado sobre la oración. Él describe la vida espiritual de la oración como una batalla, una guerra. De hecho, él utiliza ese vocabulario, guerra, y tenemos que prepararnos, y tenemos que ponernos los zapatos de guerra, y describe prácticamente todas las virtudes, la vida espiritual, como nosotros somos soldados que tenemos que ponernos entonces. Y utiliza Pablo, utiliza el Antiguo Testamento, y comienza a hablar de que nuestra vida espiritual es una guerra continua, en donde tenemos que luchar, y hay batallas que vamos a perder, pero tenemos que levantarnos, tenemos que hacer el ejercicio de alienarnos para la batalla porque somos soldados de Cristo. Bellísimo, pero es increíble ver un tratado de oración descrito bajo el contexto de guerra. Es grandioso. Hoy en día, oración no, hay que estar tranquilos, hay que respirar, ¿no? Hay que reposar. Cipriano no. Es un ejercicio, tenemos que estar alertas, no tenemos que estar siempre pendientes, descubriendo por dónde el enemigo va a venir, estar siempre vigilantes, ponernos la armadura y luchar. Es increíble ver estas perspectivas de oración. Pero claro, él estaba viviendo un contexto donde estaban prácticamente los bárbaros estaban entrando, las persecuciones estaban a millón, otros abandonaban la fe. Era un contexto de guerra espiritual. E, irónicamente, utiliza estos textos. ¿No cree, padre, que en estos momentos estamos viviendo un contexto de guerra espiritual también? Oh, definitivamente. Solo que este es más sutil. Yo creo que este es más peligroso. Porque ahorita, aparentemente, estamos en una sociedad libre, aparentemente, en donde uno puede decir, bueno, soy cristiano,
Pero aún así, hay contextos, que no quiero decir los países, en donde uno dice, no, soy un católico ferviente, voy a misa todos los domingos, yo creo en la Escritura, yo creo en la doctrina de la Iglesia, y te miran como si fueras un retrógrada o como si fueras una cosa normal, porque no es posible, y por favor me tengo que controlar aquí, no es posible que hoy en día, yo tenga que defender la noción de que un matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Pero si eso es universal, es una ley universal, no es posible que hoy en día hemos llegado hasta tal punto de relativismo que yo veo generaciones de estudiantes, de personas jóvenes, 18, 19 años, que no saben qué cosa es definir un hombre y una mujer. Entonces, para ellos el sacramento del matrimonio es una cosa sagrada, universal que tenemos, es algo obsoleto como dirían, uno me dijo, es ofensivo. ¿Cómo que es ofensivo? Bueno, no, aquí esto es otra tela para cortar, pero fíjense, Claro. hasta que esto es una batalla espiritual. Claro que sí. Lo que pasa es que no es tan, se ha infiltrado de manera tan sutil, que prácticamente ahorita no sé cómo iremos a terminar esa batalla espiritual, pero tenemos que mantenernos fiel a la tradición, tenemos que mantenernos fiel a los valores que Dios nos ha dado y que son verdades evidentes, que son universales, ¿no? Disculpe que me haya tocado este punto, pero esta batalla espiritual, y me gustan mucho los padres de la iglesia, por ejemplo, San Cipriano, Orígenes sufrió las consecuencias de profesar la fe. La sufrió en su propia carne. Su padre también fue martirizado por defender la fe en Jesús. San Cipriano, lo mismo. Esta gente vivió persecuciones en carne propia, las experimentó, las vio en otros y aún así defendían la fe. Yo creo que por eso yo, cuando leo estos autores cristianos antiguos, yo encuentro en ellos una gran fuerza porque veo una gran conexión con el mundo moderno. Y esta gente, cuando escribió prácticamente del sufrimiento, de la meditación, de la experiencia de fe. Y para mí son grandes héroes que no podemos olvidar. No podemos olvidar, pero también resumamos un poco esta idea, vayamos haciendo como un resumen. Sí. Yo diría, a ver si, corríjame si me equivoqué, pero leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento. Exacto. Es decir, sí, hay una batalla, hay que exterminar, pero ya no es exterminar a los ídolos que vive la gente, sino a los ídolos que tengo yo como ser humano. Exacto. Yo tengo ciertas idolatrías, aunque yo tengo que luchar contra eso, porque evidentemente tenemos que luchar. Todo lo que el mundo nos presenta como la gran felicidad, que sabemos que no es la felicidad que nos presenta el Señor. Sí. Entonces, por favor, a mis queridos amigos televidentes, cuando leamos estos textos de guerras y de exterminios, como está diciéndonos tan sabiamente el padre Dempsey, por favor, vamos al Nuevo Testamento. Exacto. Y leamos en el Nuevo Testamento esa perspectiva que cambia, Jesús cambia, y no habla de matar al otro, sino al ídolo, al Baal, al Maloc o Meloc, sí, que vive dentro de nosotros, que sí, puede ser tanto o más dañino. Por ejemplo, no podemos hablar del tema porque ya es muy largo, pero ¿cuánta gente vive una vida genital disipada y el aborto es una cosa como normal? Sí, como es lo mismo que ofrecer a los niños a los baales. Es para mí, desde mi punto de vista, y yo creo que esto hay que actualizarlo. La lectura del Antiguo Testamento no es para saber historia, es para saber quién soy yo. Verdades reveladas de fe y de noción espiritual, claro que sí. Padre, una palabra para ir concluyendo el programa. ¿Qué crees que diría Jesús o cómo lo diría Jesús en el Nuevo Testamento? Esta visión de estas guerras sobre esa guerra espiritual interior. En
En primer lugar, aquí voy a utilizar el Evangelio de Juan. Dice, todo aquel que me ama sigue mis palabras, escuche y actúa mis palabras. Y en el Evangelio de Mateo, igual, Jesús dice, todo hombre que ha construido su casa sobre la roca, aunque si viene una tormenta, viene la tempestad, la casa permanece firme. Y para mí, eso es lo que necesitamos hoy en día. Primero, mantener el amor. No podemos ser amargos cuando encontramos dificultades, pero también mantenernos firmes. El hecho de amar al otro no significa que todo va, que todo está bien. No, hay que ser firme también en la roca que es nuestra fe, que es la tradición que Jesús nos ha dado, y al mismo tiempo, a través de esa roca, tratar de mantener un equilibrio con el amor, pero también de luchar contra todo aquello que nos destruye el amor de Dios, en mí o en nuestra comunidad o en nuestro país. No podemos entonces decir, porque soy cristiano, todo va, todo venga, ¿no? Todo va bien. Bueno, es No. como lo que el amor del papá y la mamá, cuando ven a su hijo que quiere hacer cosas que a lo mejor no están bien, tiene que corregirlo. Sí, es el amor disciplinario. El amor que da disciplina, pero es siempre amor. Y la disciplina es para formar en ese amor. Y puede ser duro, sí, es porque así ha sido Dios, pero no significa que el amor desaparece cuando la disciplina está. No, todo lo contrario, ¿no? Padre Dempsey, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerle profundamente que usted nos aclare esta lectura del Antiguo Testamento, de las páginas difíciles, porque hay gente que todavía la sigue leyendo al pie de la letra. No vamos a decir quiénes, pero hay quienes la siguen al pie de la letra y creen que Dios va a ir a arrasar a todos los enemigos personales de esa persona. No. Sí. Entonces, gracias por hacernos este favor de aclararnos. Y a ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Como ven, estos programas no tienen pérdida alguna. Gracias, Padre Dempsey, y gracias a ustedes, y nos vemos en el próximo programa.